Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy comenzamos con un tema nuevo donde vamos a ver el cálculo diferencial. Recordar que el cálculo diferencial, pues trata de encontrar la recta tangente que pasa por un punto que pertenece a una gráfica. Pues en este vídeo vamos a comenzar por ver la derivada. Vamos a ver qué es esto de la derivada y para qué nos sirve la derivada. Pues vamos a verlo rápidamente y recordar que el límite de este cociente diferencial cuando x tiende a 0 es igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí cuando x es igual a. Pues ya sabemos que si tenemos lo siguiente, y ya sé que siempre pongo el mismo ejemplo, aquí tenemos esta parábola de aquí. Pues si queremos obtener la tangente que pasa por este punto cuando x es igual a 1, pues ya sabemos que tenemos que obtener este punto de aquí. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues tenemos x es igual a 1 y ya sabemos que y es igual al valor funcional cuando x es igual a 1. Pues aquí tenemos este punto tangencial. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros la pendiente que pasa por este punto, la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí? Pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente, f de 1 cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 1 más h. Ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos y una vez que realizamos los 4 pasos, ¿qué obtenemos? Obtenemos la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Imaginemos que hemos obtenido 2. Pues 2 unidades hacia arriba, una hacia la derecha. Pues aquí tenemos la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Cuando tenemos la pendiente de la recta tangente y un punto de la recta tangente, ya sabemos que podemos obtener su ecuación. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos obtener la recta tangente que pasa por este punto de aquí cuando x es igual a menos 0,5? Pues ya sabemos que tenemos que obtener este punto tangencial. Pues ya sabemos que tenemos x es igual a menos 0,5 y que y es igual al valor funcional cuando x es igual a menos 0,5. Ahora bien, para obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente, evaluar cuando x es igual a menos 0,5 y cuando x es igual a menos 0,5 más h. Ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos y una vez que realizamos los 4 pasos obtenemos la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Y recordar que una vez que tenemos la pendiente de la recta tangente y un punto por donde pasa esa recta tangente, pues ya sabemos que podemos obtener su ecuación. Pues ya vemos que cada vez que queramos obtener la recta tangente que pasa por cierto punto, pues ya sabemos que tenemos que realizar siempre los 4 pasos. Ahora, ¿qué nos está diciendo el límite de este cociente diferencial cuando x tiende a 0? Pues ¿cuál es la diferencia? Aquí ya vemos que x es igual a un valor, en este caso es igual a la a, representa un valor para la x. Pues aquí siempre estamos usando un valor para la x, en cambio aquí ya vemos que estamos empleando directamente la x. Pues ¿cómo realizamos el límite de esta función, de este cociente diferencial cuando h tiende a 0 empleando directamente la x y no empleando un valor para la x como tenemos aquí? Ya vemos que en este caso x es igual a. Pues tenemos que evaluar lo siguiente cuando x es igual a x, pues la propia función, y también cuando x es igual a x más h. Pues realizamos los 4 pasos que ya conocemos y una vez que realicemos los 4 pasos, ¿qué obtenemos esta vez? Pues esta vez normalmente obtenemos una función. Imaginemos que hemos obtenido esta función de aquí. En este caso, cuando empleamos un valor para la x, pues ya vemos que obtenemos la pendiente de la recta tangente. En cambio aquí, como no estamos empleando ningún valor para la x, simplemente estamos usando la variable x, pues normalmente obtenemos una función. Pues a esta función se le llama derivada porque la hemos derivado de la función original. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta derivada? Pues si aquí hemos obtenido la pendiente de la recta tangente que pasa por cierto punto, porque hemos sustituido la x por ese punto, pues si aquí no hemos sustituido la x por ningún punto, pues normalmente, como digo, obtenemos una función y a partir de esta función nosotros podemos obtener esta pendiente tangente. Imaginemos que queremos obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Pues ya sabemos que para obtener este punto tangencial, pues ya sabemos que tenemos 1 y tenemos f de 1 empleando la función original. Ahora bien, para obtener la pendiente de la recta tangente empleando la derivada, pues simplemente tenemos que obtener el valor funcional de la derivada de la función. Pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por 1, pues tenemos 2 por 1
es igual a 2. ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto tangencial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que obtenemos lo mismo si sustituimos esta x por el 2, realizamos los 4 pasos, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la pendiente tangente. Ahora bien, si queremos obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por otro punto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por ese punto, realizar nuevamente los 4 pasos y obtener la pendiente tangente. Bueno, pues si no sustituimos esta x por ningún valor y usamos solo la x, bueno, pues normalmente como resultado, después de realizar los 4 pasos, vamos a obtener una función. Bueno, pues a esta función, como digo, se le llama derivada de la función original, o lo que es lo mismo, se llama derivada porque la hemos derivado de la función original. Bueno, pues ahora empleando esta función que se llama derivada, nosotros podemos obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por cualquier punto y simplemente, bueno, pues tenemos que evaluar, es decir, obtener el valor funcional en dicho punto, pero esta vez empleando la derivada. Ya vemos que si obtenemos el valor funcional empleando la función original, obtenemos este punto tangencial, y ya vemos que si obtenemos el valor funcional de la derivada, obtenemos la pendiente de la recta tangente. Y ya lo vemos que realmente lo que obtenemos aquí, sustituyendo la x por un valor, bueno, pues ya sabemos que es la pendiente de la recta tangente. Y aquí realmente obtenemos lo mismo, pero como no estamos empleando ningún valor para la x, bueno, pues normalmente vamos a obtener una función. Bueno, pues a esta función, como digo, se le llama derivada, porque la hemos derivado de la función original. Aquí, como digo, sustituimos la x por a y aquí no sustituimos la x. Ahora bien, una vez que hemos obtenido esta función que se llama derivada, sustituyendo x por la a, ¿qué vamos a obtener? La pendiente de la recta tangente. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver la definición de la derivada. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el límite del cociente de la diferencia que tenemos aquí cuando h tiende a 0, bueno, pues nos dice que define una función que se deriva de la función original. Bueno, pues ya sabemos que aquí no estamos empleando ningún valor para la x. Recordad que cuando empleamos un valor para la x, bueno, pues normalmente la representamos con a. Si estuviésemos representando la x por un valor, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos a y aquí tenemos a, pero no es el caso, estamos usando directamente la variable. Bueno, pues ya vemos que el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0, ya vemos que define una función que se deriva de la función original. Como se deriva de la función original, bueno, pues a esta nueva función se denomina función derivada o simplemente la derivada de f. ¿Y cómo se denota? Bueno, pues se denota con f'. Bueno, pues cuando veamos f', estamos hablando de la derivada. Y simplemente como se trata realmente de funciones, bueno, pues para diferenciarla de la función original, bueno, pues se emplea esta notación de aquí, f'. Bueno, pues podemos sacar en claro que la definición de la derivada es la siguiente, que la derivada de una función en x está dada por este límite que tenemos aquí. Y recordar que se denota con f'. Bueno, pues ya vemos que el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0 empleando solo la variable x, bueno, pues ya sabemos que obtenemos una función. Recordar que si empleamos un valor para la variable x, ya sabemos que lo representamos con a, bueno, pues ya sabemos que el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0 empleando un valor para la x, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la pendiente de la recta tangente. En cambio, si solo empleamos la variable x para este límite que tenemos aquí del cociente diferencial, bueno, pues ya vemos que obtenemos una función. A esta función se le llama la derivada de la función y ya vemos que se denota con f'. Ahora bien, para que esto se cumpla, bueno, pues ya sabemos que el límite siempre tiene que existir. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo obtenemos las derivadas de las funciones. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la derivada de esta función y en el apartado B, bueno, pues tenemos que realizar estos valores funcionales, pero empleando la derivada, porque aquí tenemos f'. Bueno, pues simplemente aquí tenemos que obtener unos valores funcionales, pero luego los tenemos que interpretar. Bueno, pues vamos por partes, vamos a ver cómo encontrar la derivada de esta función que tenemos aquí. Y para ello, bueno, pues recordad que tenemos que evaluar cuando x es igual a x y cuando x es igual a x más h. Bueno, pues aquí lo tenemos cuando x es igual a x, bueno, pues tenemos la función. Y cuando x es igual a x más h, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir la x por x más h. Expandimos este binomio que tenemos aquí y llegamos a esto que tenemos aquí.
Bueno, pues en el paso 2 ya sabemos que tenemos que realizar la diferencia. Bueno, pues realizamos la diferencia. Aquí he puesto los paréntesis para que veáis, pero ya sabemos que este negativo multiplica a estos dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí lo tenemos quitando los paréntesis. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y que esto se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Ya vemos que h está en los dos términos y lo tenemos que factorizar. Bueno, pues factorizamos h y nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues en el tercer paso ya sabemos que tenemos que realizar el cociente diferencial. Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que dividir esto entre h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ya vemos que h se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda h más 2x. Bueno, pues el cuarto paso y el último paso ya sabemos que tenemos que realizar el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos el cociente diferencial h más 2x, bueno, pues realizamos su límite, ya sabemos que tenemos que sustituir esta h por el 0, ¿y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos una función. Bueno, pues recordar que esta función es la derivada de esta función original. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que para obtener la derivada de una función, bueno, pues simplemente tenemos que realizar lo que hemos estado haciendo en los vídeos anteriores. Bueno, pues simplemente tenemos que realizar los 4 pasos, pero recordar que esta vez estamos empleando la variable x en vez de un valor para la variable x. Si empleamos un valor para la variable x, aquí ¿qué hubiéramos obtenido? Bueno, pues hubiéramos obtenido la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Ahora bien, si nosotros queremos obtener la recta tangente que pasa por este punto de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que evaluar cuando x es igual a este valor de aquí, pero empleando la derivada. Bueno, pues aquí lo tendríamos. Bueno, pues para verlo, en el apartado B nos estaba diciendo que teníamos que obtener unos valores funcionales, pero empleando la derivada. Y una vez que obtenemos estos valores funcionales, bueno, pues ya vemos que aquí los tenemos que interpretar. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que la derivada es igual a 2x. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener sus valores funcionales cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1 medio y cuando x es igual a 1. Bueno, pues tenemos que sustituir esta x que tenemos aquí por estos valores y obtenemos estos datos que vemos aquí. ¿A qué hacen referencia estos datos que acabamos de obtener? Bueno, pues estos datos que acabamos de obtener son las pendientes de las rectas tangentes que pasan por estos puntos de aquí cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1 medio y cuando x es igual a 1. Y para verlo, bueno, pues aquí he puesto los valores funcionales cuando x es igual a estos valores que tenemos aquí, pero esta vez empleando la función original, x al cuadrado más 2. Aquí estoy empleando la derivada, bueno, pues aquí estoy empleando la función original. Bueno, pues ¿cómo interpretamos todo esto que hemos obtenido? Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de x al cuadrado más 2. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Bueno, pues ¿qué hemos obtenido aquí? Realmente recordar que hemos obtenido la derivada y a partir de la derivada hemos obtenido estos datos de aquí, simplemente obteniendo sus valores funcionales. Bueno, pues ya hemos visto que cuando x es igual a 2 obtenemos 4 y 4, bueno, pues ya sabemos que es igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto cuando x es igual a 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues tenemos que obtener este punto tangencial y para ello, bueno, pues tenemos que emplear la función original. Cuando x es igual a 2, bueno, pues obtenemos su valor funcional cuando x es igual a 2 usando la función original x al cuadrado más 2 porque estamos con la gráfica de esta función de aquí. Bueno, pues obtenemos este punto tangencial, ya vemos que es igual a 2 y 6. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la recta tangente que pasa por este punto? Bueno, pues para obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto, bueno, pues para eso empleamos la derivada. Bueno, pues cuando x es igual a 2, ¿qué obtenemos? Obtenemos 4 y ya sabemos que 4 es la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Bueno, pues dibujamos la recta tangente que pasa por este punto y ya sabemos que con la pendiente y con un punto de la recta tangente obtenemos su ecuación. Bueno, pues ya vemos que cuando obtenemos los valores funcionales empleando la función original, ya sabemos que estamos obteniendo los puntos tangenciales y con los valores funcionales empleando la derivada, ya vemos que obtenemos las pendientes de las rectas tangentes que pasan por estos puntos que tenemos aquí.
Bueno, pues eso que quede claro, que nosotros empleamos el valor funcional de la función original para obtener el punto tangencial y luego empleamos el valor funcional empleando la derivada para obtener las rectas de las pendientes tangentes. Ahora bien, imaginemos que queremos obtener la derivada de la siguiente función cuando f de x es igual a x al cuadrado. Bueno, pues hemos obtenido la derivada de esta función de aquí, x al cuadrado más 2. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la derivada de esta función de aquí cuando f de x es igual a x al cuadrado? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar lo siguiente cuando x es igual a x y cuando x es igual a x más h. Bueno, pues como estamos con x al cuadrado, bueno, pues ya vemos que esto no lo usaríamos, este de aquí tampoco lo usaríamos porque estamos con x al cuadrado. Bueno, pues estamos evaluando cuando x es igual a x y cuando x es igual a x más h. Bueno, pues lo sustituimos por esta x que tenemos aquí. Bueno, pues continuamos, ya sabemos que este 2 no nos vale, que este 2 tampoco nos vale y por último ya vemos que aquí, aunque el 2 nos vale y este tampoco, ya vemos que acaba cancelándose. Bueno, pues obtenemos esto de aquí y aquí ya vemos que es lo mismo. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función de x al cuadrado? Bueno, pues ya vemos que es igual a 2x. ¿Y cuál era la derivada de esta función de x al cuadrado más 2? Bueno, pues ya vemos que es igual a 2x. ¿Por qué tenemos la misma derivada para estas dos funciones que son diferentes? Y lo mismo también si tenemos x al cuadrado más una constante, bueno, pues siempre vamos a tener la misma derivada. ¿Por qué es esto? Bueno, pues para verlo, ya vemos que realmente tenemos un desplazamiento vertical. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función x al cuadrado. Ya sabemos que toca el origen. ¿Cuál es la gráfica de la función x al cuadrado más 2? Bueno, pues ya sabemos que tenemos los mismos valores funcionales más 2. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función x al cuadrado más 2. Ya vemos que se trata de la misma gráfica, pero simplemente se ha desplazado 2 unidades hacia arriba. ¿Qué pasa si tenemos x al cuadrado menos 4? Bueno, pues tenemos la misma gráfica, pero desplazada 4 unidades hacia abajo. Y ya sabemos que las derivadas de estas tres funciones es igual a 2x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Imaginemos que queremos obtener la recta tangente cuando x es igual a 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí este punto tangencial y aquí tenemos la pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para esta función de aquí, cuando y es igual a x al cuadrado más 2. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos este punto tangencial, cuando x es igual a 1, pero ya vemos que la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto es la misma que la pendiente que tenemos aquí, pasando por este punto de aquí. ¿Por qué? Porque se trata de la misma gráfica, pero simplemente desplazada ciertas unidades hacia arriba o ciertas unidades hacia abajo. Aquí nos pasaría lo mismo si hubiera hecho bien las gráficas. Bueno, pues tendríamos la pendiente de la tangente que pasa por este punto, sería la misma que la pendiente de esta recta tangente y la misma que la recta tangente que tenemos aquí. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia son los puntos tangenciales, porque estamos desplazando esta gráfica ciertas unidades hacia arriba o ciertas unidades hacia abajo. Por eso, las derivadas de estas tres funciones que tenemos aquí, cuando y es igual a x al cuadrado, o lo que es lo mismo, y es igual a x al cuadrado más una constante, bueno, pues la derivada siempre va a ser 2x. Y ya lo vemos aquí, ya vemos que si tenemos, por ejemplo, x al cuadrado más una constante, bueno, pues aquí tendríamos dicha constante y aquí tendríamos la dicha constante. Bueno, pues ya vemos que aquí siempre se cancelaría esta constante y nos quedaría esta parte de aquí que pertenece a x al cuadrado. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la derivada de esta función que tenemos aquí, x al cubo, y luego tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica cuando x es igual a 1/2. Bueno, pues vamos por partes, vamos a encontrar la derivada y luego vamos a emplear la derivada para obtener la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues para obtener la derivada ya sabemos que tenemos que evaluar cuando x es igual a x y cuando x es igual a x más h. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que tenemos que expandir esto de aquí. Bueno, pues lo expandimos y tenemos esto de aquí. Si esto no os acordáis cómo se hace, bueno, pues repasar mi curso de álgebra avanzada, que ahí explico todo lo de álgebra. Bueno, pues recordar que aquí también tenemos el triángulo de Pascal. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es la segunda parte? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar la diferencia. Bueno, pues aquí lo tenemos y para que lo veáis mejor, bueno, pues aquí quito
los paréntesis y ya vemos que esto se cancela. Bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Ya vemos que la h está en todos los términos y eso significa que la podemos factorizar. Bueno, pues factorizamos h y tenemos esta parte de aquí. Bueno, pues vamos con la tercera parte. Ya vemos que tenemos el cociente diferencial. Bueno, pues aquí teníamos el numerador y ya sabemos que lo tenemos que dividir. Entre h ya vemos que la h se cancela y nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues por último tenemos que realizar el límite del cociente diferencial. Ya sabemos que aquí tenemos el cociente diferencial. Bueno, pues tenemos que realizar el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0. Bueno, pues sustituimos las h's por el 0. Ya vemos que esta parte es igual a 0 y esta parte es igual a 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos 3 por x al cuadrado. Bueno, pues podemos sacar en claro que 3 por x al cuadrado es la derivada de esta función que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la ecuación de la recta tangente a esta gráfica que tenemos aquí cuando x es igual a 1/2? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que tenemos que obtener tanto el punto tangencial como la pendiente, porque ya sabemos que cuando tenemos la pendiente de una recta tangente y un punto tangencial, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener su ecuación. ¿Cómo obtenemos este punto de aquí? Bueno, pues ya vemos que x es igual a 1/2, bueno, pues simplemente tendremos que obtener el valor funcional empleando la función original. Recordar que estamos con x al cubo, bueno, pues sustituimos esta x por 1/2, en definitiva obtenemos su valor funcional y ya vemos que obtenemos 1/8. Bueno, pues ya aquí tenemos el punto tangencial. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la pendiente de la recta tangente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar cuando x es igual a 1/2, pero esta vez empleando la derivada. Y recuerda que la derivada es igual a 3 por x al cuadrado. Bueno, pues sustituimos esta x por 1/2. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 3/4. Bueno, pues aquí tenemos el punto tangencial y aquí tenemos la pendiente de la recta tangente. Ya sabemos que con esos dos datos podemos obtener su ecuación. Y para verlo, ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Sustituimos los datos, ya sabemos que y2 es igual a 1/8 y que x2 es igual a 1/2 y que la pendiente es igual a 3/4. Bueno, pues despejamos para la y, ya sabemos que tenemos que multiplicar este término por todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Luego pasamos 1/8 al otro lado, lo pasamos sumando. Bueno, pues realizamos esta operación que tenemos aquí y llegamos a 2/8 y ya sabemos que 2 entre 2 es igual a 1 y que 8 entre 2 es igual, a ver si consigo tacharlo, es igual a 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues acabamos de obtener la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. X es igual a 1, y es igual a 1/8. Y para que lo veáis, bueno, pues como estamos con fracciones, estamos con valores más pequeños que 1, bueno, pues aquí tenemos 1, aquí tenemos menos 1, aquí tenemos 1 y aquí tenemos menos 1. Bueno, pues la gráfica de x al cubo, bueno, pues más o menos es esto de aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, pues estamos con este punto tangencial, 1 entre 2 y 1/8. Bueno, pues hemos obtenido esta ecuación y ya sabemos que la pendiente es igual a 3/4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente realizamos la gráfica de la recta tangente empleando la pendiente y ya sabemos que pasa por este punto y luego ya sabemos que con esos datos hemos obtenido su ecuación. Bueno, pues más o menos esto es lo que tenemos. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que encontrar la derivada de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues nuevamente tenemos que evaluar cuando x es igual a x y cuando x es igual a x más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar con la diferencia. Ya sabemos que tenemos esto menos esto. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que buscar el mínimo común denominador. Ya sabemos que es x por x más h. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esta primera fracción por esta fracción por x entre x para obtener en el denominador el mínimo común denominador. Y ya sabemos que esta segunda fracción la tenemos que multiplicar por x más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que podemos realizar la resta porque ya vemos que el denominador es común. Bueno, pues realizamos la resta. Ya sabemos que este negativo multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Y estoy poniendo todos los pasos para que lo veáis, para que no os perdáis. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos h entre x por x más h. Bueno, pues vamos con el tercer paso. Ya sabemos que tenemos que dividirlo entre
h, bueno, pues aquí. Lo tenemos como eliminamos esta h del denominador y ya sabemos que quedaría aquí. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí, porque ya vemos que aquí la h se cancela y en este caso ya vemos que aquí la h también se cancela. Bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda esto de aquí, menos 1 entre x por x más h. Bueno, pues por último ya sabemos que tenemos que realizar el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos el cociente diferencial. Ahora tenemos que sustituir esta h por 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que tenemos x por x, tenemos x al cuadrado. Bueno, pues podemos sacar en claro que la derivada de esta función que tenemos aquí, 1 entre x, es igual a menos 1 entre x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos y a partir de aquí ya sabemos que obteniendo los valores funcionales para ciertos valores para la x, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por estos valores de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las listas de notación que tenemos para representar las derivadas, porque aquí lo estamos representando con f', pero tenemos varias formas de representar las derivadas. También vamos a hablar del valor de una derivada, cómo se representa el valor de una derivada. Y por último, hablaremos de los operadores diferenciación. Bueno, pues hasta la siguiente.